Finalmente, damos pase al profesor doctor Dino Carlos Caro Coria, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, profesor de Derecho Penal y Compliance en la Universidad de Lima y en la Universidad de San, especialista en Compliance por AENOR Madrid, CEO en Caro y Asociados, director general del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico de la empresa, CEDPE, y presidente de la Asociación Peruana de Compliance, miembro del Consejo Científico del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano de la Universidad de Göttingen, Alemania, miembro del Observatorio de Criminalidad Organizada Transnacional de la Universidad de Salamanca y presidente de la Asociación Internacional de Derecho Penal, Grupo AIDP. Bienvenido, doctor Caro, lo escuchamos. Bien, muchas gracias nuevamente. Me sumo, como ya había dicho al inicio, al homenaje de nuestro maestro, el profesor Ignacio Verdugo Gómez de la Torre. Y ahora le rindo homenaje haciendo algo que a él le gusta hacer, plantear más preguntas que respuestas, plantear más problemas que respuestas. Porque cuando nos enfrentamos a una temática tan vieja, pero a la vez tan nueva cada vez que vuelves de Alemania, siempre hay algo nuevo que decir sobre la imputación objetiva, las preguntas vuelven sobre la mesa y siguen en cierto modo sin respuesta. Acá en Perú, por hacer un recuento muy breve, no se hablaba de imputación objetiva sino hasta los años 90. Fue Felipe Villavicencio, que en paz descanse, podría estar arriba hace un año y medio, quien introduce por primera vez en sus lecciones de Derecho Penal parte general. En algunos artículos el profesor Hurtado Pozo seguía o era adepto a una escuela más bien de orden causalista, entre la primera y segunda edición de su manual, había adelantado algo sobre la imputación objetiva, pero con menos sistematicidad que como la plantea Felipe Villavicencio, y luego sus códigos penales comentados, y algunos comentarios de la parte especial, ¿no? Recordará mi querido colega y amigo José Antonio Carollón, profesor Peña Cabrera también, ¿no? En sus últimas ediciones, la parte general del derecho penal de los años 90, introduce la lógica de la imputación objetiva como, digamos, mecanismo de interpretación y de limitación del tipo objetivo, ¿no? Pero claro, esto no es casual. Esto no es casual porque la imputación objetiva cuenta con una gran influencia de la escuela penal alemana y la escuela penal alemana ejerce a la vez, ejercía en esos años una gran influencia sobre la escuela española. En España se empieza a hablar de imputación objetiva de modo constante y permanente a partir de los años 80. Todo esto tardaba en llegar a Perú y a Latinoamérica seguramente 10 años más, ¿no? Y bueno, prácticamente lo que tenemos hoy en día, hablando de la actualidad, es un menú, ¿no? Es como ir al chifa o como ir a un restaurante, tenemos un menú dogmático, ¿no? Menú a la carta, ¿no? Como decía, y lo recuerda siempre Polay Nortz, el profesor Hurtado Pozo, tenemos un derecho penal de todo y para todo. Curioso porque cuando vamos a la jurisprudencia, sobre todo hablando de Perú, lo que podemos encontrar es que los jueces van seleccionando, ¿no? El menú del día, ¿no? ¿Qué planteamiento dogmático le es más rentable o tiene más capacidad de rendimiento para llegar a una solución determinada? Mucho se ha hecho en el ámbito de la filosofía del derecho para estudiar cómo es el proceso de razonamiento judicial, ¿no? Incluso hay trabajos vinculados a que el razonamiento judicial tiene un espacio para las emociones. Es más, hay quienes sostienen que las emociones forman parte del riesgo permitido de la administración de justicia. Y claro, si volvemos sobre una cuestión tan problemática como la imputación objetiva, hay más problemas que soluciones, ¿no? Ya los puntos de partida con los cuales estoy de acuerdo, y han sido señalados por José Antonio Caro, son clarísimos. Estamos hablando de un filtro jurídico penal que delimita la tipicidad objetiva, pero en eso todos estamos de acuerdo. No tiene una regulación expresa. Yo me acuerdo que un juez un día me dijo, ¿de dónde está, en qué artículo del Código Penal está la imputación objetiva, ¿no? Claro, el Código Penal no es un manual de derecho penal. Hay algunos códigos, sobre todo los códigos influenciados por el Código Penal tipo de Latinoamérica, que trataban de ser un manual de derecho penal, definir la tipicidad, la tipicidad. El Código Penal colombiano del 80 es una expresión de ello. Incluso algunos regulaban la causalidad, ¿no? Trataban de limitar cómo debía de razonar un juez como si fuera la boca de la ley, ¿no?
paradigma de Montesquieu, la forma de aplicar la causalidad, que en verdad es imputación objetiva. Creo que hoy en día todos podemos estar de acuerdo en términos generales que la causalidad es un fenómeno puramente naturalístico, ontológico, y desde luego lo que mejor se aproxime a ello puede ser la teoría de la equivalencia de las condiciones, es decir, una aplicación puramente naturalística, pero que de poco nos sirve al momento de tomar decisiones normativas, ¿no? Entonces, como principio supralegal, digo una interpretación restringida del tipo por razones sistemáticas. Y ahí empieza la discusión, ¿no? ¿Cuáles son las razones sistemáticas? Eficiencia, división del trabajo, ámbito de dominio, probabilidades. Ahí nadie está de acuerdo. Bueno, y lo que sí se deja en claro es que progresivamente la potencia, como decía Silva Sánchez en una conferencia en el año 99, ¿no? La imputación objetiva es la herramienta dogmática más potente que ha dado la dogmática en los últimos años, desde el fin del siglo XX, y es algo así como tener una computadora cuántica, diríamos hoy en día, ¿no? Una megacomputadora, una computadora cuántica para tratar de resolver una serie de problemas, ¿no? Pero claro, entonces lo que vemos es una progresiva normativización del tipo penal, una progresiva normativización. Cada vez hay espacios más reducidos para lo ontológico, cada vez hay espacios más reducidos para lo fenomenológico. Y lo menciono porque si hablamos de los modelos más conocidos de imputación objetiva, más conocidos, no los únicos, evidentemente tenemos que nombrar los que ya han sido acá señalados. El modelo de la imputación objetiva fundado en la función de prevención general de la norma primaria, ROCSIN, expuesto desde los años fines de los 60, quienes nos hemos formado con ROCSIN, recordaremos problemas básicos de derecho penal, ¿no? La primera traducción, que traía un artículo, o 2 o 3 artículos dedicados a la imputación objetiva. Y claro, lo que veíamos ahí era una concepción de la imputación objetiva fundada en un resultado. El mismo ROCSIN ya ha mutado, y hoy en día, las últimas ediciones de su manual, postula la imputación objetiva no solamente como imputación objetiva del resultado, sino también imputación objetiva de la conducta, ¿no? Y Diego Manuel Luzón Peña así lo refleja porque él ha mutado también en la misma dirección. En una conferencia él decía, en mi manual yo postulaba la imputación objetiva del resultado, hoy en día me he dado cuenta o acepto que la imputación objetiva también puede operar como imputación de la conducta, ¿no? Claro, porque todo gira en torno a la noción de peligro. Podríamos decir de valor de acción, de valor de resultado, peligrosidad abstracta, peligrosidad ex ante, o un peligro que se realiza en un resultado objetivo, resultado de peligro o un resultado lesivo. Finalmente, son las estructuras típicas que tienen los códigos penales de todos nuestros países. Y luego tenemos que mencionar el otro modelo muy difundido en Latinoamérica, de la imputación objetiva fundada en la defraudación de un rol normativamente delimitado, ¿no? El profesor Jacobs, uno de sus discípulos, el profesor Carollón, que nos acompaña acá, caminan en esa dirección, ¿no? Y claro, no es un tema de elegir, ¿no?, qué es mejor o qué es peor. Hay que tener en cuenta que hay un panorama normativo, ¿no? Yo quiero mencionar 2 cosas en relación a este panorama. 2 cosas. La primera, ¿no? Yo recuerdo un trabajo publicado por el profesor Silva hace ya casi 20 años, durante el estado actual de la teoría del delito, había juntado a una serie de juristas alemanes, entre ellos a Jacobs y a ROCSIN, para discutir casos prácticos. Muy interesante el libro, para discutir casos prácticos. Prácticamente lo que yo notaba, como estudiante de Derecho Penal, era que no había grandes diferencias en la solución de los casos. O sea, claro, siempre hay un universo pequeño de casos donde van a haber discrepancias. El de los conocimientos especiales es uno de ellos, sin duda. Y fíjense qué interesante, porque por un día te tengo que contar, Pepe, una anécdota, ¿no? El profesor Luis Chiesa, americano de la Universidad de Buffalo, que ha seguido, en cierto modo, la línea de poder estudiar la influencia o las relaciones que hay entre el derecho penal del civil law y del common law, me pidió una copia de tu libro, ¿no? Un libro que tú habías escrito sobre el caso del taxista, que es un caso muy famoso acá en Perú y en América. Y claro, yo tenía la impresión de que iba a acabar dándole la razón a Jacobs y claro, tu planteamiento, pero al final él
más bien iba hacia una reivindicación de lo que eran los conocimientos especiales por cuestiones puramente morales, ¿no? Está publicado como artículo desde el año 2014, una traducción del año 2014. Me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque una forma de que nosotros hoy día rechazaríamos claramente desde nuestra propia formación y los principios del Estado social y democrático de derecho, que es separar la moral de lo que es la ley, el derecho penal, lo que son los bienes jurídicos. Me sorprendió muchísimo el razonamiento y la respuesta final, ¿no? O sea, no hubo una discusión dogmática, sino más bien una discusión con un aterrizaje moral, ¿no? Que era inmoral, ya hablando del camarero, el famoso caso del camarero, que el camarero no responda penalmente porque teniendo conocimientos especiales debió usarlos, más bien. Debió usarlos necesariamente para ejercer, no sé, una acción salvadora o evitar, digamos, la entrega del plato con los hongos venenosos, etc. Claro, entonces, esto es algo que se maneja de forma muy diversa, evidentemente según el grado de normativización o según el espacio para estos que hay sesgos que en este tema serían morales para poder sustentar una forma de responsabilidad penal. Bueno, entonces, volviendo sobre el libro famoso, nuestro Estado de la teoría del delito, no había tanta diferencia en la solución de los casos, no había tanta diferencia. Entonces, al final uno se ponía a pensar, claro, tenemos diferentes modelos, diferentes formas de explicar la aplicación de la ley penal, pero no había tanta diferencia. Y lo segundo que hago nota es que el modelo tan adoptado por algunos y criticado por otros del funcionalismo, que Jacobs me refiero, y todo lo que se ha escrito alrededor de ello, tiene un aterrizaje bastante bueno, y lo dice Silva Sánchez en diferentes trabajos, en el ámbito del derecho penal de la empresa. No hay terreno tan funcionalizado como el de la empresa. Cuando uno estudia un MBA, lo primero que aprende es lo peor que puede pasar en la empresa es que dos hagan lo mismo, ¿no? Y lo peor que puede pasar en la empresa es que ninguno haga lo que se tenga que hacer. Es decir, los manuales de división, roles y funciones tratan de cubrir prácticamente todos los espacios de manejo que debe de tener la empresa. Claro, entre ellos los riesgos penales y ahí entraríamos en el compliance. Entonces, lo que quiero decir en este momento es que independientemente de la teoría de la imputación objetiva que se pueda manejar para efectos de tratar de explicar la publicidad de tipo objetivo, lo que tenemos es que cuando llegamos al ámbito del derecho penal de la empresa, la criminalidad de cuello blanco, y tendríamos que decir ahora la criminalidad vinculada a la administración pública, que está también altamente regulada. Yo recuerdo en una conferencia el profesor Carollón ponía como ejemplo el caso de Ocitel, ¿no? Un recurso nuliano, donde se había imputado responsabilidad a una persona que trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, cuando la injerencia que él podía tener sobre una persona a la cual le había hecho llegar unas ideas sobre cómo debía regularse algo, no había tenido posibilidad alguna de realización conforme a los roles y funciones que había dentro del propio ámbito de la administración pública. Claro, es una forma de aplicación de la imputación objetiva y la Corte Suprema resolvió cómo tenía que resolver, excluyendo la responsabilidad del empleado de la empresa de telecomunicaciones. Ahora voy a los problemas. ¿Cuáles son los problemas para mí que están sobre la mesa, que desde el punto de vista dogmático todavía no tienen una respuesta clara y que emanan de la imputación objetiva? Primero, ¿no? Esto lo anunció Cancio ya hace casi 20 años, lo objetivo y lo subjetivo de la imputación objetiva. Nos perdemos en un universo de frases, de construcciones casi gramaticales entre lo que significa previsibilidad, previsibilidad objetiva, previsibilidad subjetiva, y entonces tratamos de construir, por ejemplo, modelos de imputación donde para efectos de construir la norma, el deber hacer, el deber omitir, ejercemos o echamos mano de criterios que en apariencia son subjetivos, ¿no? Como por ejemplo el conocimiento o la cognoscibilidad. Incluso, esto es algo que puede estar sobre la discusión para quienes plantean una normativización plena del tipo penal. El mejor ejemplo es el de las conductas neutrales o habituales, y ahí está, digamos, la excepción, ¿no? Ya como siempre decía, ¿no? En el caso del taxista generó gran debate, y recuerdo mi colega Percy García le dedicó un trabajo a criticar un poco el fallo, porque decía, claro, hasta qué punto el taxista que había participado transportando unos bienes robados podía apreciar
o podía observar que su conducta dejaba de ser una conducta neutral y se convertía en un aporte, un hecho delictivo de un tercero. Claro, más allá de las cuestiones probatorias, más allá de si estaba probado o no estaba probado, lo cierto es de que eso implica ingresar a un terreno que el propio Jacobs ha denominado el sentido del aporte. Claro, pero ¿cómo delimitamos el sentido del aporte? ¿Cómo el taxista o cómo el que compra un cuchillo en una ferretería, cómo el ferretero que le pega el cuchillo puede delimitar si ese aporte es un aporte que deja de ser neutral y se convierte en un acto de colaboración al hecho punible de un tercero? Pensemos en el terreno de los profesionales. Acá hay mucha jurisprudencia sobre el tema de abogados, ¿no? Acá tengo una lista que solamente mencionaré rápidamente: el caso de Duani Pasos, el caso Eskenazi, Aurelio Pastor, Gallardo Arciniegas, todos alrededor de poder entender cuáles son los límites del ejercicio de la abogacía frente a un delito tan complejo como el lavado de activos o el blanqueo de capitales. Claro, entonces, ¿cómo delimitamos eso, no? Decía Cancio, aparentemente es echar mano de un criterio subjetivo, porque tenemos que analizar ahí si era cognoscible o no era cognoscible, y en cierto modo tratamos de resolverlo con el concepto de cognoscibilidad objetiva, previsibilidad objetiva. Claro, no vamos a ponernos a pensar en el concreto taxista, ni en el concreto ferretero, ni en el concreto abogado que da un consejo o un desconsejo a su cliente, sino vamos a pensar en un estándar. Vamos a tratar de objetivar eso. Digo esto ¿por qué? Porque esto nos abre a un debate también abierto en torno a la plena objetivación del tipo penal. Ya no hablo de la objetivación del tipo objetivo, sino de la plena objetivación del tipo penal. Porque podríamos irnos a un extremo, al extremo de decir, tenemos un tipo penal objetivo puramente normativo, donde no hay voces comunicantes con los objetivos, porque todo lo vamos a objetivar, incluso la previsibilidad o cognoscibilidad. Pero cuando nos enfrentamos al estudio del tipo subjetivo, también hacemos grandes esfuerzos por objetivarlo. Con lo cual ya, al quitarle todo sustrato psicologista, todo sustrato ontológico, donde ya no interesa lo que realmente conoció, pudo conocer o desconoció el sujeto, y todo lo imputamos, al estilo de Ragués y Vallés, y nos consolamos diciendo cualquier error es riesgo permitido en la administración de justicia, que él lo dice así además claramente en su trabajo, ¿no? No estamos sino caminando hacia una forma, voy a ser extremista en la expresión, ¿no? Extremista y en cierto modo terrorista de la dogmática, ¿no? ¿No estamos acaso yendo hacia un versario re ilícita donde todo lo estamos objetivando por imperio de la imputación objetiva? Como he dicho, son preguntas, no respuestas. Son preguntas, no respuestas. Otro problema, la identidad entre acción y omisión. Chiesa termina, claro, desde el derecho americano, hablando de la necesidad de construir algo que él denomina la acto-omisión. Así lo han puesto los traductores, ¿no? La acto-omisión. Porque en el derecho americano, o algo es acción o omisión en sentido puramente ontológico. Entonces, una categoría intermedia entre una omisión pura y una omisión pura de garante es algo que allá no tiene un asidero. Entonces, para él es importante, a propósito del caso del camarero, construir una categoría que él denomina el acto omisión. Nosotros diríamos que es esa categoría intermedia entre lo que son los delitos de omisión pura y los delitos de comisión por omisión, que es lo que el profesor Silva denominaba los delitos de omisión pura de garante. Claro, entonces menciono esto como una expresión de ese acercamiento que hay entre la acción y la omisión. Hay veces en la discusión dogmática y especialmente a raíz de la imputación objetiva, esa frontera desaparece. Esa frontera desaparece. Yo recuerdo Reaño, colega que va a estar mañana acompañándonos, contaba un día una anécdota del profesor Viejo, decía, oiga, y no hay, tiene que haber una diferencia estricta, decía él, entre la acción y la omisión. Reaño le decía, oiga, pero ¿qué diferencia hay entre yo darle la orden a un perro que ataque a una persona en un parque, a simplemente soltar al perro peligroso para que el perro motu propio ataque a una persona? Motu propio es que yo le dé la orden. Claro, como el profesor Mira aparentemente no quería discutir esa distinción tan normativa, no distinción, digamos, normativa entre acción y omisión,
Me dijo, muy interesante, sobre todo porque es un perro que piensa en latín, ¿no? Por lo de motu propio, ¿no? Y claro, y con eso omitió un poco la respuesta a la pregunta, ¿no? Porque en verdad está ahí para mí la discusión abierta, y yo creo que estamos en un terreno en el cual prácticamente se difumina la frontera entre la acción y la omisión, porque, y acá voy al otro asunto que quiero tratar, es que el tipo objetivo, por lo menos el tipo objetivo, tiene una identidad estructural entre lo que es la omisión, entre lo que es la comisión y entre lo que puede ser la imprudencia, si es que lo apreciamos desde la perspectiva de la imputación objetiva. Porque al final, si se trata de imputación de la conducta o imputación de un resultado en aquellos delitos que así lo exigen, resultado de peligro, resultado lesivo, evidentemente esto pasa por asumir una categoría muy clara, donde ya no sea tan relevante que es la acción, que es la omisión, que es la imprudencia, porque finalmente la imprudencia podríamos definirla y ahí dependerá de qué estructura de imputación objetiva manejemos, aumento de riesgo, infracción al deber de cuidado, muy bien, riesgo no permitido, ya podemos discutir una cuestión ya de el casillero si queremos, pero no es una cuestión de fondo, el entender de que finalmente una conducta dolosa, una conducta culposa, activa o omisiva, todas ellas implican al final del día un aumento de riesgo, de la creación de un riesgo no permitido. Entonces, estamos caminando a una estructura clínica de tipo penal, son preguntas que ha planteado esas estructuras de la imputación objetiva. Dos temas más, no quiero extenderme mucho en el tiempo. La participación delictiva, ¿no? Algo que le interesa mucho al colega José Caro, porque desde la perspectiva funcionalista, normativista, evidentemente la participación delictiva tiene que ser entendida en clave de imputación objetiva. Esta distinción, por ejemplo, tan famosa que hay entre las conductas que se realizan para el profesor Roxin, ¿no? En el marco de aparatos de poder organizados, lo que para el profesor Diaco significa formas de coautoría, la delimitación no es paladí, no es una distinción superflua, ¿no? Es una discusión de un orden práctico enorme, y acá lo hemos vivido a propósito del famoso caso del presidente Fujimori, entre otros, ¿no? Donde el menú estaba ahí, ¿no? El tribunal no sabía seguir por el lado de la digamos, la autoría mediata al interior de aparatos de poder o la coautoría, ¿no? Y el punto de diferencia para mí estaba en asumir una postura más normativa, con más, digamos, una construcción que ata la imputación objetiva con lo que es la participación delictiva. Último problema, ¿no? El problema de los delitos de infracción de deber. Y acá en Perú es un problema importante, porque acá en Perú, aunque los tribunales defienden, por un lado, la incomunicabilidad, es decir, la incomunicabilidad dentro de lo que es la accesoriedad limitada, donde el autor transmite al partícipe bien todos los elementos del injusto y todo lo demás es incomunicable. Por un lado se defiende eso en la jurisprudencia y por otro lado lo que se defiende es la unidad del título de imputación. De modo tal de que en delitos, lo ha dicho Julio Rodríguez acá a propósito del tráfico de influencias, pero en delitos, digamos, donde no existe una punición expresa para el individuo o para el particular, para el extrañeus, la jurisprudencia lo contempla así. Un ejemplo es el del peculado. El peculado a favor del tercero. El funcionario público pecula, el funcionario público que tiene bajo administración de bienes del Estado, pecula, pero lo pecula a favor de un tercero. ¿Ese tercero responde o no? Eso que en la jurisprudencia de muchos países está negado, y acá justamente hubo un caso muy famoso, que era el caso de Schutz, y otro que era un caso que intervino el gobierno chileno. El gobierno chileno dijo, para nosotros no, eso no está permitido. Suiza dijo exactamente lo mismo en el caso de Schutz. Pero en el caso de Perú, la jurisprudencia unánimemente, ¿no? Ha dicho eso. Ha dicho de que por un lado es posible hablar de incomunicabilidad y por otro lado es posible hablar de unidad de título de imputación. Y esto es un tema de imputación objetiva. ¿Cuál es la concepción que se tiene en torno a los delitos de infracción de derecho? Casos emblemáticos hay muchísimos, no hay tiempo para el recuento. Yo quiero hacer mención a dos temas adicionales.
Sobre el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en los años 90, fines de los 90, la interpretación que había en España, y menciono para ello a Cáncer Mellado, Bernardo Feijó, de las consecuencias accesorias, giraba en torno a criterios de imputación objetiva. Esto del defecto de organización, esto de la deficiente administración del riesgo, lo decía expresamente Feijó. La imputación objetiva llevado al terreno de lo que decía él prácticamente era así. Esto sin imputación objetiva es un mecanismo de delimitación o acotación de la responsabilidad penal. Con mayor razón decía él, algo así como la tesis de la mayoris ad minus, que puede lo más, puede lo menos. Si con esto se puede imputar pena, con esto también debiera poderse imputar una consecuencia accesoria, que es algo menos que una pena. Bueno, y esto es algo que imperaba en Perú. Imperaba en Perú, fue recogido como tal en el acuerdo plenario 7 del año 2009. Y hay una casación, la menciono porque vale la pena, de tantas que hay, la 864-2017, donde la Corte Suprema dice expresamente que los programas de cumplimiento, tanto en el ámbito de lo que pueda significar una consecuencia accesoria como la actual ley 3424, debe leerse en clave de programas de cumplimiento. Clave de programas de cumplimiento y por lo tanto bajo los criterios de efecto organizativo, que es lo que había planteado el profesor Pide. Último aterrizaje, porque no hay tiempo, procesal. Con esto acabo, procesal. ¿Tiene la imputación objetiva alguna influencia en el terreno del derecho procesal? La primera vez que escuché esto fue en Alemania, hace como 20 años atrás. Me pareció súper raro y súper extraño, pero hoy en día parece tener más forma a raíz de los casos que uno pueda conocer. Por ejemplo, ¿no? La prueba ilícita obtenida por funcionarios públicos, la famosa teoría del descubrimiento inevitable. Muy bien, funcionario público, muy bien, con una orden judicial, buscando algo, encuentra otra cosa. Esto es parte del riesgo permitido de la administración de justicia. Segundo ejemplo, la prueba ilícita obtenida por particulares. Una casación de la Corte Suprema Peruana ha dicho que las grabaciones entre privados está permitida, y está lo que es ilícito, en base a algo que denomina la teoría del riesgo. Es algo así como si yo converso con Eduardo Oré, yo debo de saber de que Eduardo Oré me puede grabar. Y esto es algo que se opone al ordenamiento jurídico, porque hay una ley de protección de datos personales, hay una regulación en materia de protección de la voz. Esto es algo que debe de tolerarse. Yo creo que la clave nuevamente es que no son objetivos, porque hay un bagaje y una estructura ya creada para delimitar lo que es riesgo permitido, para saber si esto es algo aceptable o no en ese terreno. Otro ejemplo, ¿no? Lo había ya adelantado, de la prueba indiciaria. Ragués, lo dijo hace 20 años, 23, 22 años, casi 23, el dolo debe de imputarse conforme a criterios propios de la prueba indiciaria. Cualquier error en ese terreno forma parte, decía él, del riesgo permitido de la administración de justicia, que es algo que además nos puede llevar al terreno lo que es la responsabilidad penal o civil, por ejemplo, por una detención ilegal. Y lo último, ¿no? El tema del peligro procesal, ¿no? Este tema que no discusión en la mayoría de los países de Latinoamérica en torno a lo que es la prisión preventiva, ¿no? Lo que es el peligro de fuga o lo que es el peligro de turbación de la actividad probatoria puede leerse en clave de imputación objetiva. Como un ejemplo y con esto acabo. El tema de las organizaciones criminales. Tenemos jurisprudencia acá en el Perú donde dice, si tú eres parte de una organización criminal y uno de los miembros amenazó o trató de influenciar sobre un testigo, comprarlo, no sé, o accionarlo, entonces tú eres también responsable porque tú eres parte de la organización criminal. Claro, todos nos ponemos de costado y decimos, oye, que el principio de culpabilidad individual, el principio de culpabilidad personal, ¿y cómo se ha tratado de justificar eso? Con algo que podríamos llamar imputación objetiva, aunque no la llaman así, eso de lograr conjunto, ¿no? Entonces, si tú eres parte de la organización, entonces todo lo que haga la organización, aunque tú no lo sepas, que el contrato sea anónimo y aunque no hayas aceptado eso, bueno, te hace partícipe de, ¿no? Como en la obra musical, como en una ópera, ¿no? Pero claro, ahora es negativo porque estamos hablando de una organización criminal. Como dije al principio, y esa es la forma de rendir homenaje a mi maestro, más problemas
más preguntas que respuestas. Muchísimas gracias.